Muy buenas, soy el doctor Aurelio Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Carlos Ávila. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Oriol. Muchas gracias por invitarme, con muchas ganas de compartir, así que una tarde maravillosa para hacerlo. El placer es mutuo. Te presento. Tú eres especialista y experto en imagen personal, en mentalidad y también en identidad visual. Tal y como mencionas con tu eslogan, ¿no? Tu claim, que es te desnudo por dentro para vestirte por fuera. Me gustaría, Carlos, empezar preguntándote acerca de cómo empezaste en el mundo de la imagen personal. Empecé de casualidad, básicamente, como el primer trabajo con el que empezar a ganar un poco de dinero para pagarte tus cosas, ¿no? Esas cosas que llegan de casualidad, que no lo tenía previsto. Jamás pensé, de hecho, de inicio que me iba a dedicar a esto. Ujú. Yo iba en otros derroteros, yo iba para el arte dramático, fíjate dónde acabé. Y bueno, es de esas cosas que cuando entras te atrapan, ¿no? De repente, con 19 añitos empecé, pues ya te digo, muy poco a poco y me di cuenta de que dentro del mundo de la imagen, de las tiendas, del retail y todo eso, había algo que me gustaba especialmente, que era estar con las personas y ponerme al servicio de ellas, ¿no? Yo en aquel entonces no sabía cómo llamarlo, simplemente yo hacía las cosas lo que mejor que sabía y Mm. llegué, ya te digo, de casualidad, así que llevo pues más de 27 años. Es una larga trayectoria. ¿Y cuál es el trabajo, cómo es la forma de trabajar la imagen personal de una persona que te viene a consulta o te viene a tu estudio o tu espacio? Bueno, realmente un poco por unir la pregunta de antes, ¿no? Sí. Para que la gente entienda por qué he llegado yo hasta aquí, por qué ofrezco ahora este servicio, ¿no? Yo me daba cuenta que en esa etapa anterior faltaba como integrar una parte importante para mí, que era la de trabajar la autoimagen, ¿no? El autoconcepto, el cómo nos Ujú, percibimos. Y me di cuenta de que teníamos mucha distorsión de la realidad, de cómo somos realmente, a cómo nos vemos, ¿no? Y cómo nos percibimos. Me di cuenta de que eso había que integrarlo de alguna manera en la imagen personal para que fuera un todo, ¿no? Para que fuera algo mucho más interno y que se quedara y permaneciera en el tiempo, sobre todo, ¿no? Entonces, mi manera de trabajar con el cliente viene un poco primero por conocer a la persona, evidentemente, por tener una, un encuentro presencial, porque yo creo que mis servicios no tendría sentido si no conozco a la persona de manera presencial, ¿no? ujú, Y de ahí empezar a ver con una herramienta que utilizo, ver un poco toda la información que la persona ya tiene dentro de quién es y de cuál es su propia identidad, porque todos la tenemos, lo que pasa que a veces no somos conscientes porque nos hemos escondido debajo de un montón de capas, con ese autoconcepto que hemos construido con lo que los demás ujú, opinaban de nosotros, ¿no? Entonces, esa primera parte de mentalidad fundamental para saber de qué punto partimos, ujú, para que no sientan que les estamos transformando, porque a mí no me gusta la palabra transformar, a mí me gusta más elevar el valor, sacar el valor de lo que uno ya tiene. Entonces, mm. sería esa primera parte, como para después a la capa más externa. Pero creo que si no se trabaja esa, no estaríamos haciendo un trabajo realmente que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, el Me primer gusta encuentro siempre es este concepto. conocer, Mm. es algo diferente. O sea, no estás transformando a la persona, sino realmente estás de alguna forma profundizando en cuáles son aquellos elementos de valor, ¿no? Es un poquito como que vas quitando capas, ¿no? Como puliendo la perla o puliendo el diamante. Total, además esto tiene que ver evidentemente con una parte de mi historia personal, ¿no? Ujú, En la que yo sentí durante mucho tiempo, bueno, pues todo lo que nos pasa a veces por aquello de pertenecer, ¿no? Y sobre todo en esas ujú, edades en las que tenemos esa prueba social, ¿no? ujú, Y nos tenemos que ir como acoplando en lo que esperan los demás. Y bueno, pues nos vamos poniendo un montón de capas y de un montón de disfraces. ujú. Y yo digamos que me he empeñado un poco en que eso cada vez lo llevemos de otra manera y que la gente no sienta esa necesidad ya cuando pasa el tiempo, ¿no? Cuando ya uno ya tiene su madurez o por lo menos más o menos sabe quién es. Así que es esa la idea, ¿no? El que yo creo que todos tenemos ahí un diamante que ya está pulido, lo que pasa que lo hemos Ujú. escondido. Yo creo que ni siquiera hay que pulirlo, yo creo que ya está pulido. Ya está pulido. Es lo que de quitar simplemente las barreras que están ahí, que no nos dejan verlo, ¿no? Eso es, tal cual. ¿Y cómo haces ese proceso, ese trabajo de autoconocimiento, de conocerse más a uno mismo o una misma? Bueno, hay una parte en la bueno, estoy formado, me formé como coach, Ujú, y realmente a mí las herramientas me sirvieron primero para conocerme yo ujú, y luego para ponerlas a servicio de los demás. Sí matizo, me gusta matizar que no me defino como coach, porque creo que el coach tiene unas competencias
que yo puedo medio utilizar, pero no trabajo de coach. Digamos que esas Ujú, herramientas son las que yo pongo al servicio de esa primera parte de lo que yo ofrezco, ¿no? Y hay ujú, una herramienta que es para mí muy visual. Yo necesito además trabajar cosas muy visuales porque yo es como canalizo la información a través de ujú, lo que yo veo. De hecho, siempre digo que yo he aprendido a base de observar y no de leer tanto, ¿no? ujú, Entonces, a mí me ayuda mucho las imágenes y invito además a los clientes y a las clientas a que hagan muchos ejercicios donde ellos plasmen en imágenes cosas que ya tienen en su cabeza y que a veces ujú, no saben que están ahí, ¿no? Y a través de ahí vamos desbloqueando la información que ya tenían y ponerlo en imágenes, que me parece que es una manera muy fácil y muy aterrizada de explicar cosas ujú. que en principio pueden parecer un poco más complicadas, ¿no? Así que me apoyo mucho de eso, de lo visual. O sea, que puedes utilizar, por ejemplo, la fotografía, los vestidos, los complementos, el maquillaje, es decir, todo ese tipo de ámbitos para que la persona pueda ir conectando más con sus facetas. Eso es, y con cosas incluso un poco más, digamos, primitivas de la persona, ¿no? Ujú, A través del mood board, que hay gente que lo utiliza pues ujú, como visual board, yo lo utilizo de otra manera. Yo lo que quiero es que la persona libremente empiece a plasmar en imágenes cosas que tienen que ver con lo que le gusta, con lo que le importa, ujú, con cosas que igual le definen a nivel visual, ¿no? Porque a ujú, veces cuando nos describimos en palabras parece que estamos más acostumbrados, pero ponerlo en imágenes nos lleva a otro tipo de lugar, conecta con otras emociones y luego en ese mood board hay una interpretación muy valiosa de todo lo que tienes a nivel estético, incluso de cosas más profundas, ¿no? ujú. Y al final eso se va desgranando y la propia persona se da cuenta de que tenía muchísimas cosas que ya estaban ahí que no estaba, digamos, haciéndoles mucho caso. O sea, que de alguna forma puedes utilizar también los paneles con recortes, a lo mejor, recortes de diarios, revistas Eso o con es, imágenes diversas. Y lo eso del es. mood board, no sé si es mood de barro o de estado de ánimo. O sea, utilizas la idea del De de estado de estado de ánimo, ¿eh? ánimo. Vale, o Sí, sea, sí, que sí. cómo en función de cómo se encuentra en ese momento, ¿no? Puede plasmarlo o dibujarlo o recortarlo con ese collage de retazos de imágenes diversas, ¿no? Eso es. Sí, porque además cuando eliges las imágenes las estás eligiendo por algo, Mm, eso seguro, ¿no? Incluso también a veces tengo en cuenta lo que has dejado de poner, ¿no? O vale. sea, es importante también saber por qué hay cosas que sí y cosas que no. Porque además una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que luego está en las imágenes, ¿no? Y ahí te das Mm, cuenta de que hay un discurso diferente que hay que poner ahí, confrontar para que la gente se dé cuenta, ¿no? De cuántas cosas tiene que ya están ahí, pero que no las está sabiendo comunicar o que ni siquiera se ha permitido decirlo, ¿no? Entonces, ujú. es bonito ese ejercicio como de apertura, ¿no? Un poco. ¿Y cuáles son las conclusiones que tú llegas cuando estás trabajando con tus propios pacientes o coachees o clientes? ¿Ves que realmente la gente conecta fácil o tiene sus dificultades, sus barreras, sus bloqueos? Curiosamente, es una herramienta en la que creo mucho y cada vez más porque sobre la práctica me he dado cuenta de que realmente es realmente útil, ¿no? Conectan de una manera realmente fácil, porque realmente lo que pasa en el Moodle es que yo no les estoy condicionando previamente con nada, yo no les estoy dando ningún parámetro, no les estoy Ujú, haciendo preguntas con una serie de respuestas para, según lo que contestes, llevarte hacia un lugar, hacia otro. Es completamente libre, no hay ninguna indicación, simplemente que hagas lo que tú quieras hacer, ¿no? Que te dejes llevar. Entonces vale, se dan cuenta de que realmente lo que han puesto ahí lo han puesto ellos porque han querido ponerlo. vale. Y por eso creo que para ellos es fácil, porque les representa, porque al final lo han hecho ellos sin que nadie les diga cómo hacerlo, ¿no? Y para mí es el punto diferenciador en cuanto a otro tipo de ejercicios, Vale, eso es como una libre expresión, ¿no? No hay ningún tipo de indicación, simplemente es que la persona libremente pueda plasmar lo que sienta. tal cual. Y en imágenes que me parece como además es como que luego te lo quedas, ¿no? Yo Ujú. sé de algunos clientes que incluso lo tienen como fondo de pantalla en su teléfono, no es como ese punto al que hay que volver de vez en cuando. Y me parece interesante por eso, sobre todo porque no hay ningún parámetro que te vaya a condicionar, ¿no? El final es que tú dejes volar lo que a ti te conecte en ese momento Ujú. y que lo dejes ahí, ¿no? Y hay veces que incluso cuando hacemos esa sesión de un poco de devolución, sienten la necesidad de modificar cosas porque se dan cuenta, ¿no? De cuánta información hay ahí.
y es muy bonito también verle hacer ese ejercicio posterior, ¿no? Y cuando la gente empieza también a ver, ¿no? Eso que desea, los sueños, lo que de alguna forma conecta con su esencia, digo también que ahí hay un proceso de quiebre, ¿no? Hay gente que también se rompe. Hay gente que a lo mejor se emociona, Sí, ¿no? sí, claro, lógicamente porque, sobre todo porque se dan cuenta de que estaban buscando cosas fuera que estaban dentro de siempre, Ujú. básicamente, y, y rompen muchas creencias propias, ¿no? Que habían sostenido, pues porque no se las había cuestionado, porque ni siquiera sabía que se las tenía que cuestionar. Y ahí es donde entra esa confrontación, ¿no? Cuando dices, ostras, lo que he estado defendiendo toda la vida y me he convencido, y ahora de repente hay algo que está dentro de mí que me está diciendo algo completamente diferente. Y entonces ahora es como, ¿y a qué le hago caso? Bueno, pues si me estoy dando cuenta de que esto me conecta más y que ya estaba en mí sin necesidad de hacer nada, simplemente dejar que eso brote, sí, se emocionan y yo me emociono con ellos también. Qué bonito, está muy bien. Hablamos también de, Carlos, de algún testimonio, alguna situación en la que podamos también visualizar, ¿no? Un proceso concreto, alguien que hayas acompañado, sin decir nombres, obviamente, porque al final también esto es anónimo. Sí, sí, además, sabes tú que con los clientes es importante mantener esa confidencialidad. Bueno, pues tengo un testimonio que para mí fue muy revelador Mm, porque era algo, fíjate, tenía que ver incluso en cómo estaba defendiendo el color con el que se vestía para mm, desempeñar su labor o para lo que era su trabajo y cómo se estaba escondiendo detrás del negro, ¿no? Como ese color que parecía que le estaba dando cierta profesionalidad o seriedad a la hora de trabajar y realmente escondía otra cosa detrás, ¿no? Que al final era como, nunca me he permitido brillar de otra manera, creo que el negro me da esta seriedad, pero me doy cuenta de que realmente soy mucho más que eso, ¿no? Y ahora le tocaba estar del otro lado de la pantalla, ¿no? De la cámara, cogiendo un poco protagonismo y se daba cuenta de que el negro lo único que le estaba era dando esa excusa para seguir diciéndose que no quería destacar, pero luego en su Moodbar veíamos precisamente todo lo contrario, ¿no? Era todo ujú, color, era otra cosa diferente, ¿no? Y entonces ahí fue como me estaba escondiendo detrás del negro porque yo me estaba contando con eso mm, cosas que me estaban limitando bueno, eso le ha llevado incluso a poder atreverse a lanzar incluso su primer evento donde es la protagonista de lo que hace y qué te bueno. puedo decir, el negro fue mucho más extenso, evidentemente, pero de hecho a ella se le quedó ese detalle, ¿no? Y me dijo además hace poco, recuerdo una frase que me dijiste que es, dentro de un tiempo habrá cosas de ese mood board que se quedarán por el camino y otras que permanecerán. Ya lo irás viendo. Y es como que le está acompañando todo el rato, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy bonito. Claro, asumo que la persona reconoce una parte de sí que a lo mejor estaba bloqueada, ¿no? Que estaba también en un proceso también como de negación o de simplemente desplazamiento o que prestaba atención más a otros aspectos y tú le pones como enfrente, ¿no? Le enseñas y dices, aquí está lo que estás bloqueando. Sí, y además el mood board sirve precisamente para eso, es para decir, oye, que yo no te lo estoy diciendo, Claro. que yo no te lo estoy Eres tú poniendo que lo delante. manifiestas. Efectivamente, ya lo estabas poniendo tú y yo lo que estoy haciendo es aquí acompañarte a que tú te hagas consciente de eso, ¿no? Mm, Por eso creo mucho en esa parte, ¿no? Primera de despertar. No sé cómo llamarlo porque luego las palabras, sabes, que nos limitan mucho. Bueno, cada uno lo claro. vivirá a su manera, pero sí como es una toma de conciencia, Una no sé, lo que, revelación, una lo que conciencia, cada sí, 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 uno sí. quiera sentir. No lo voy a etiquetar. Ujú. Y entonces, cuando la gente se da cuenta ya de esas creencias que en su propia imagen de alguna forma está bloqueando, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cómo seguís trabajando? Bueno, ahí hay una parte muy, muy, muy chula que es ya más presencial en la que yo voy a la casa del cliente o la clienta y Mm, hacemos una limpieza de armario mm, consciente. Porque además cuando abres el armario, digo que lo lógico, después de todo este trabajo, es que las prendas que estén ahí sientas que te representan, ¿no? Es como, yo lo defino como que cuando abras el armario, las prendas que estén ahí sean tu playlist, ¿no? Eso con mm, lo que tú sabes que donde vayas o hagas lo que hagas, va a funcionar, ¿no? Porque está dentro de tu top 10 de lista de éxitos. Y al final dejar ir marchar prendas también es dejar ir esas creencias que tenías asociadas a esas prendas, a esos colores, a los momentos que viviste cuando llevabas las prendas. mm. Y una vez que se limpia el armario y ya tenemos ese trabajo, ahora hay que
volver a llenarlo, ¿no? Entonces hay Ujú, un acompañamiento, una jornada de compras donde ya vamos a esa etapa, ¿no? de reconocimiento, porque además cuando ya vas a comprar desde esa perspectiva, desde ese nuevo lugar, vas pensando de otra manera, ¿no? Me he encontrado con situaciones en las que la persona iba a comprar pensando en tapar lo que entendía que era un defecto y no pensando en potenciar lo que realmente era lo que le hacía especial o diferente, ujú, ¿no? Entonces esa jornada de compras, además de ser algo muy visual, donde delante del espejo van viendo esa evolución, también nos sirve a nosotros como una sesión más, ¿no? Porque ahí suceden muchas cosas donde se llegan a niveles mucho más profundos, porque, bueno, estás acompañando a una persona a algo que me parece muy mm. íntimo, ¿no? Es como un poquito como el método de Marie Kondo, ¿no? De hacer limpieza de armario, limpieza de la habitación, limpieza de la casa, como una forma también de ganar conciencia y también de permitir que la persona pueda conectar más con aquello que sí desea. Eso es. Y el desapego, que sabes Mm, que es importante practicarlo, pero con mucho sentido, no, mm, no porque sí, no es como abandono esto porque ya me he dado cuenta de que lo he defendido un tiempo, vale, está bien, hasta aquí me sirvió, pero en esta etapa siento que ya no. Y creo que ese es el ejercicio, ¿no? Realmente lo potente, ¿no? El que lo hagas desde ese lugar. ujú, Y luego hay una parte final que es una sesión fotográfica para ver ese resultado, ¿no? De todo ese acompañamiento, que se puede dividir en una sesión personal simplemente porque tú tengas fotos para ti, para tenerlas, para verlas y para reconocerte y para ver ese trabajo, mm, o incluso para usarla si eres un emprendedor y necesitas para tu trabajo, pues se enfocaría un poco también en esa parte un poco más profesional. Entonces es como dar tangible algo que parece previamente como un poco intangible, ¿no? Y es como ujú. ese recorrido que termina en esto, ¿no? O sea, que creo que es como, yo siento que es algo como muy completo porque trabajas desde muchas partes, todo lo que es la imagen. Incluso llega un momento que el acompañamiento hace que también la visión de la persona se abra Mm, y se vea como un todo, incluso en cómo lo comunica, en si sus redes sociales están bien enfocadas, ujú. si la bio ahora le resuena o no le resuena. Al final es poner a la persona en el centro de todo lo que hace y evidentemente eso se expande, ¿no? Es como una onda expansiva a todo lo que tiene que ver con su parte personal e incluso profesional. Es un trabajo que hay una coherencia en todos los ámbitos, desde la persona cómo se siente, cómo viste, cómo se maquilla, cómo se muestra al mundo, la ropa, la forma también de presentarse con las imágenes, con las fotografías, con las redes, con la bio que tú decías, ¿no? Que todo esté en su justa medida. Eso es, yo creo que yo siempre digo que la idea es que quien te vea o te escuche, porque hay muchas maneras Mm, de comunicar y el cómo te expresas, aunque no te vean, también es imagen, ¿no? Porque al mm, final eso también tiene que decir, dice mucho de ti, claro. que todo lo que hagas lleve a la persona, al cliente o a quien te esté siguiendo hacia un mismo lugar, ¿no? Ujú. Creo que es que para mí es un poco el resumen de todo lo que puede ser ese trabajo, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, en las redes sociales se ve mucho, ¿no? Hay perfiles de Instagram que siguen siempre como el mismo patrón, la misma forma de colores, imágenes, posts, y luego hay Instagrams que son caóticos, que cada color, cada imagen es distinta, que yo creo que estoy más en este segundo. Me falta trabajar Pero esa parte de mira, imagen. pues fíjate, ahí Oriol, a lo mejor yo siempre digo que igual es que la persona es caótica porque se siente caótica y eso le Claro, identifica. Y a claro, lo mejor es que tú no tienes que ser una persona estructurada, ¿no? claro. También es una parte del trabajo que hago, ¿no? Mm, Bueno, es que a lo mejor tu feed no tiene que ser un feed ordenado porque a lo mejor claro. tú no conectas con esa parte. Entonces, si te hacemos que lo ordenes, te estoy llevando precisamente al lugar en el que tú no debes estar, porque tú eres Mm, una persona que se siente cómodo dentro de ese aparente caos, ¿no? claro. Entonces, también quitar de encima esas cosas que se supone que hay que hacer porque las hace todo el mundo, ¿no? Mm, Aquí siempre me acuerdo de cuando me dicen, bueno, es que el negro es un color elegante, entonces digo, vamos a ver, primero cuéntame qué es para ti la elegancia mm, y luego te voy a decir una cosa que es muy importante, es que a lo mejor exacto. tú no tienes por qué ser elegante, Mm, es claro, que a lo mejor nunca lo vas a ser, es que claro. a lo mejor tú tienes que ser otra cosa o ya eres Mm, otra cosa o tú comunicas frescura, mm, ¿no? Entonces, ¿por qué nos anclamos en conceptos que popularmente parece como que están más aceptados o que están mejor vistos, ¿no? Pues mm. eso, la elegancia, bueno, es que a lo mejor tú nunca vas a ser elegante, pero es que tampoco te hace falta. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Del diamante ese que ya está realmente brillando. Si tú conectas Claro, realmente con tu propia esencia, ya está. Ya claro, ya estás en tu está. fortaleza.
a eso y comunicas de otra manera, porque si tú, Claro, Oriol, te sientes cómodo con ese aparente caos, para ti ese claro, caos no es un caos claro, claro. Sí, 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 es así. y es tu manera de expresión. Ah, Entonces, ¿por qué vas a cambiarlo si además no te vas a sentir cómodo, ¿no? exacto. Entonces, es a lo que yo intento llevar, ¿no? Un poco a que salgamos de lo que se supone que y hagamos lo que de verdad queremos, Mm. ¿no? Y eso también conecta con la autenticidad, es decir, el hecho de sentirse que cada persona es única, exclusiva, inigualable, y eso también hace que te conecte realmente con esa esencia que decíamos. Claro, es todo el rato devolverte el poder, ¿no? Es Mm, como, si es que no tienes que hacer nada que no vaya contigo, ¿no? mm. Fíjate, me parece curioso y me agradezco que lo hayas Sí, sí, comentado, porque es como, pero ¿por qué tienes que ser estructurado? claro, ¿Quién te ha contado que tienes que hacerlo de otra manera? claro. Si estamos hablando de, yo qué sé, de hacer algún tipo de estrategia, bueno, pues a lo mejor hay que trabajarlo de otra manera, pero si lo Ya, estás haciendo de manera orgánica, natural, claro. será Sí, sí, porque sí, tú te expresas así, ¿no? Digo claro. yo. Bueno, y que también luego, Carlos, me viene a la mente que si tú te transformas en otro tipo de forma de vestir o de aparentar o de mostrarte y luego no eres realmente auténtico, lo que vas a generar luego es una contradicción, una incongruencia. A la larga va a haber Claro. algún punto en donde va a ser como incongruente. Claro, por eso digo que al final todo lo que tú hagas o digas o cómo te presentes tiene que llevar al mismo lugar. Hay gente que lo llama coherencia, bueno, llámalo Sí, sí, sí. como quieras, ¿no? Pero fíjate, además es eso incluso de personas que a lo mejor en una apariencia física de inicio no te parecen como que cumplan un estereotipo, que eso es Mm, otro tema que se podría hablar en otro sí, momento, ¿no? sí. O que no entra dentro de patrones o de lo que sea, ¿no? Pero de repente tiene algo que le hace diferente, se Mm, atreve a defenderlo, engancha y la gente a eso le llamamos carisma, ¿no? claro. Pues, ¿qué es lo que te está llamando la atención, no? Mm, Realmente, sí, yo creo que te llama la atención el que esa persona se atreva a defender su verdad, ¿no? mm, Eso a mí me engancha mucho más que un estereotipo, por mm. ejemplo, ¿no? Sí, sí, es así. Ahora me venía a la cabeza también imágenes de actores, cantantes que han hecho realmente cambios de look muy radicales y luego han tenido problemas luego con su identidad y también con la parte emocional porque se han querido convertir en lo que decía la tendencia, la moda del momento y a lo mejor han dejado de ser realmente quienes son. Claro, al final las modas están muy bien para lo que están, ¿no? Es maravilloso, si te gusta estar pendiente de esas modas, pero, es que si te conviertes en una tendencia, corres el riesgo de pasar de moda también. Mm, es buena. Ahora me estaba también viendo a la cabeza el ejemplo de Madonna. Madonna es alguien que se ha reinventado 50.000 veces. Pero claro, de alguna forma, a lo mejor su esencia es esta, ¿no? De estar en continuo cambio. Claro, y además creo que tiene una base tan trabajada de la gente sabe quién es. Mira, te Sí, puede gustar, como su música, no te sí, puede, sí, sí, gustar, pero no pasa desapercibida jamás. exacto. Y Y es aún lo que sigue dices dando tú, es que conciertos. Lleva no sé cuántos claro, años ya en sí, escenarios. y ahí sigue, ¿no? Ella, tiene muy claro lo que quiere hacer Sí, y cómo quiere hacerlo, y sí, sí, sí. precisamente lo que dices tú, es que a lo mejor dentro de lo que ella propone, la gente está esperando a ver cuál es su próxima reinvención, ¿no? Mm, sí, sí, es esto. Con lo cual, cada persona tiene que encontrar ese look, esa imagen, tanto a nivel por dentro como a nivel también de exterior. Eso es. ¿Y qué hacemos también con, sé que es un tema que a lo mejor no sé si querrás entrar mucho, si no, hacemos pasapalabra, el tema de los estereotipos, porque sí que es verdad que hay una serie de arquetipos o hay una serie de imágenes que tenemos como preestablecidas a las que ya directamente les asociamos unos valores muy específicos, ¿no? La imagen de el seductor, la seductora, la imagen de el que sabe, ¿no? El intelectual, bueno, un poquito ese tipo de estereotipos o de arquetipos. ¿Cuál es tu opinión acerca de ellos? Bueno, al final, no deja de estar basado supongo que en estudios, pues eso, de comportamientos sociales, y hay unos Ujú, patrones que es verdad que se pueden repetir, y sí, evidentemente en algún momento seguramente yo he estado dentro de alguno, ujú, pero creo que lo interesante de esto es que sepas que puedes estar en muchos, y durante el tiempo y que forma parte de la propia evolución. ujú, Em, Creo que sí, que está muy bien como a nivel social, como estudio social o ujú. algo así, ¿no? Pero al final un estereotipo es una manera de prejuzgar o de juzgar, ¿no? Que sé que es inevitable, porque el juicio, por mucho que digamos, es inevitable. Ujú, Ahí lo que creo que sí que podemos hacer es que cada uno decida en qué etiqueta quiere estar, si es que quiere estar en alguna, ¿no? ujú, Entonces, si tú por lo menos esa parte sí la puedes controlar, ¿no? No lo que los demás vean, porque eso tú no lo puedes controlar, mm, pero sí lo que tú quieres comunicar. Luego, claro, claro, está libre de interpretación, porque luego cada uno interpretará lo que quiera
en función de sus creencias y de su camino personal. Creo que los estereotipos están ahí, pues porque, bueno, sí que de alguna manera representan una parte de lo que podemos ser, Mm, pero también está para romperlos, quiero decir. claro. Yo en algún momento, precisamente, cuando no tenía muy claro defender mi verdad, ¿no? Pues sí que buscaba uno en el que, bueno, más o menos encajara de una manera un poco más, Ujú, menos forzada, ¿no? Ya la palabra encajar ya me molesta un poco al mm, oído, pero bueno, ya. ya molesta un poco. Pero bueno, supongo que forma parte del crecimiento, ¿no? Es como un Pero llega un patrón ya más momento, marcado y luego tú haces tu propio patrón. eso es como que luego tú lo modelas, ¿no? Yo creo que cuando Claro. te permites defender eso, bueno, pues encajé en este, pero ahora lo estoy haciendo un poco a mi manera. Pero bueno, Ujú, entiendo que tienen que estar de alguna manera porque necesitamos siempre clasificar a la gente, es algo que no podemos evitar. ya. Pero bueno, la mano de cada uno está en que, que él sea el que diga dónde quiere que le clasifiquen, Ujú. o por lo menos él saber dónde quiere estar. Luego ya lo demás ya no depende de uno, ¿no? Claro, el problema es cuando tu estereotipo, de alguna forma, que te están imponiendo los demás, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes una forma a nivel corporal de moverte, de hablar, tienes también una apariencia determinada, ¿no? Entonces te clasifican en un estereotipo, pero tú quieres que te vean de otra forma. Aquí es cuando a lo mejor tenemos ese reto, ¿no? Claro, al final, lo que le decía, hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Porque yo puedo expresarme de una manera, pero a lo mejor tú me estás viendo de otra por, bueno, pues por tus propios filtros, ¿no? Y yo Sí, ahí sí, no sí, puedo hacer nada. claro. Lo único que me queda a mí es yo seguir en mi línea, ¿no? Porque Mm, algo de lo que comunicó va a quedar, ¿no? claro. Y por lo menos que tú veas que yo soy coherente. Ya Mm, está. Yo creo que con eso me parece suficiente, ¿no? Mira, hablando de eso, siempre hay gente que hablando de coherencia a la hora de ser quien eres, sí. sé que esto es poco popular, pero bueno, hay figuras de la historia que hicieron cosas horribles, Mm, pero eran coherentes con lo que pensaban, ¿no? claro, Y lo mostraban así. Otra cosa es que los demás desde fuera realmente viéramos que eso era un horror, pero para esa persona era completamente coherente y lo claro, defendían hasta el final, ¿no? Eso es claro. lo único que a nosotros nos queda, el defenderlo. Luego, creo que las Mm. interpretaciones son muy libres. Pero Que a tu bueno, nivel ahí personal te está. sientas cómodo con quién eres y tus valores y tu forma de ser o forma de mostrarte al mundo. Sí, porque además eso seguro que te va a llevar a algún lugar en el que te va a apetecer estar. Claro. Te puedo decir que por propia experiencia, cuando uno ya se empieza a posicionar con todo, con su manera de expresarse, con lo que dice. Mira, yo el otro día comentaba que nos es más fácil posicionarnos a través de lo que opinamos de palabra, ¿no? Ujú, Porque eso también nos diferencia, ¿no? Nos posiciona, nos lleva hacia un lado y hacia otro, nos aparta de unas personas y nos acerca a otras, ¿no? claro. De hecho, también emitimos opiniones para que se sepa quiénes somos a través de esas opiniones, ¿no? Ujú, Es que con la imagen es lo mismo, pero claro, como se le ha dado la connotación superficial, parece que el diferenciarse a través de tu imagen como que está un poco peor visto. ya veo. Pero tú ya te estás posicionando desde que hablas, ¿no? Desde que emites una opinión. Pues tu manera de expresarte visualmente es una manera también de emitir una opinión, ¿no? De alguna forma. Claro. Es como de alguna forma estás transmitiendo lo que tú quieres transmitir. Estás eligiendo, ¿no? Ser responsable de esa comunicación. No dejas que sean los demás o que sea el entorno o que sea el azar, sino tú te pones en el rol de protagonista para poder transmitir ese mensaje. Eso es. Y además cuando te posicionas, y te lo digo por propia experiencia, te dejas mover un poco en los grises, siempre siento que cuando estás en los grises es cuando estás en ese momento en el que quieres gustarle a todo el Mm, mundo ya veo. y eso es muy peligroso, ¿no? Sí. Si tú te posicionas con tus opiniones, que ya lo haces, si te atreves, y luego con tu imagen, es buenísimo porque estás haciendo un filtro maravilloso, porque habrá Mm, gente que quiera estar contigo y gente que no. claro. Pero es que es con todos así. Y creo que Sí, está sí, muy sí. bien que la gente sepa quién eres para que el que no quiera estar no esté y el que sí, sí esté, ¿no? Es así, totalmente. Carlos, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado el tiempo volando. Es una muy buena señal. Me gustaría que pudiéramos dar un último mensaje para la audiencia que nos está viendo y a lo mejor hay gente que también pues, está con preocupaciones acerca de su imagen, de lo que está proyectando. ¿Tú también qué les podrías decir a estas personas? Y luego tus redes para que la gente te pueda seguir y a lo mejor hay personas también que quieren tus servicios, que quieren también que les acompañes en ese proceso de autodescubrimiento. Bueno, pues lo que siempre digo en estos casos es que la única manera real en la que nos podemos diferenciar sintiéndonos en paz y sintiéndonos coherentes es sacando la autenticidad. Ujú, No hay otra manera de diferenciarte de los demás que siendo tú.
Es que parece como muy básico, pero creo que es la manera más sencilla en la que, porque ya, o sea, es que no es que tengas que ser diferente, es que ya lo eres. Mm, Entonces ahora hay que sacar esa diferencia y mostrarla, ¿no? Y que te permitas que la gente la vea y ya está, no hay mucho más, ¿no? mm, Yo creo que no lo puedo decir de otra forma. Y eso además proporciona una sensación de, no sé si de libertad, pero sí te va quitando mucho peso, ¿no? Del que has ido acumulando. Entonces, bueno, totalmente. pues vamos a diferenciarnos con lo que nos hace diferentes, que es ser nosotros mismos y ya está, sin más. Muy bien. Y puntualizo, también nos podemos permitir ir evolucionando con el tiempo. Quiero decir, si yo ahora me siento así, lo defiendo, y si mañana no, lo defenderé de otra forma. Mm, Que tampoco nos quedemos con esos conceptos de como yo era así, ya tengo que ser así. No. mm. Ahora me siento así y esto me hace coherente. Si mañana no, buscaré otra manera de ser coherente. Creo que forma parte también del que podamos evolucionar, ¿no? Qué bueno. Así que esa es la manera en la que lo puedo explicar sin meterle muchas florituras. Porque además me acuerdo siempre de una profesora que me decía, Carlos, es que te enrollas mucho cuando hablas. Así que ahora intento ir un poco más al grano. Bueno, pero también es la forma de lo que decíamos de la congruencia, ¿no? Si hay momentos en los que te apetece pues hablar más, pues es también tu Así esencia, ¿no? estoy. Tu forma de ser. Total. Está muy bien. Total. Y nada, eso, bueno, pues por ahí, y luego lo que me decías Sí, de mis redes sociales, bueno, sí. pues en Instagram es Carlos Ávila Imagen. Muy bien. Luego está dentro de la bio, tenéis un enlace a la página web, que es una web Ujú. muy sencillita, donde está todo muy claro. Muy bien. Es carlosavila.esper, sin Muy bien. más. Y nada, estaré encantado pues de ese primer café, porque será uno virtual, pero luego siempre quiero el primer café que sea presencial Qué bueno. y poder sentir a la persona y darle más otra dimensión, ¿no? Está estupendo. Pues Carlos, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda también plantearse que la imagen, ese trabajo de imagen es una forma también fundamental para también conectar con su propia esencia, para poder tener congruencia, para poder tener esa coherencia interna, tanto a nivel de interior como exterior. Y qué mejor forma de hacerlo que con grandes profesionales como es el caso de Carlos Ávila. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Oriol, por invitarme. Un abrazo fuerte. Un Cuídate. abrazo. Chao. Chao.